Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante y es si existe la aleatoriedad real en informática. ¿Alguna vez te has preguntado cómo demonios una computadora, una máquina determinista que sigue con instrucciones al pie de la letra y que además tiene contado, digamos, de forma muy minuciosa por el reloj del ordenador? El reloj, acordaros que es esa piececita que con generar una corriente eléctrica, digamos, se encarga de vibrar una determinada cantidad de veces y eso a su vez provoca, digamos, los ciclos, ¿no? Los hercios, ¿no? Puede generar algo tan impredecible como esto, un número. Puede generar este tipo de cosas, este tipo de sistemas tan predecibles, algo tan impredecible como un número aleatorio. En teoría, un ordenador clásico no tiene azar, propiamente dicho. Todo lo que hace está predefinido por su programación. Entonces, ¿de dónde sale la aleatoriedad en informática? Prepara tu mente porque vamos a sumergirnos en este tema explorando como las arquitecturas actuales, que son x86, eh, de 32 y 64 de Intel y AMD, y ARM logran generar números aleatorios que tan aleatorios no son en realidad y qué implicaciones tiene esto en la seguridad y criptografía. Bien, primero voy a hablar de la aleatoriedad pura y la pseudoaleatoriedad. Primero aclaremos conceptos. Un generador de números aleatorios verdaderos obtiene datos del número del mundo físico. Aprovecha fenómenos naturales, caóticos, ruido electrónico, radiación, etcétera, ¿no? Para producir bits impredecibles. En cambio, un generador de números pseudoaleatorios es un algoritmo determinista que, mediante cálculos, produce secuencias que parecen aleatorias estadísticamente, pero en realidad no lo son. Si conoces su estado interno, semilla, puedes predecir completamente la secuencia futura. Dicho de otra manera, un PRNG es como una playlist de música aleatoria que siempre reproducirá las mismas canciones en el mismo orden si empieza desde el mismo punto. Los PRNG son útiles y muy usados, tienen periodos enormes y, y distribuyen los valores de forma uniforme, pero nunca dejan de ser fórmulas matemáticas deterministas. Si arranca un PRNG con la misma semilla, obtendrá la misma secuencia de aleatorio siempre. Esto es genial para reproducir experimentos y simulaciones en investigación y desarrollo de software. A veces queremos resultados repetibles. Basta con usar la misma semilla y voila. Tienes el mismo conjunto de casos aleatorios para comparar enfoques. Por ejemplo, en simulaciones científicas o partidas de videojuegos guardadas, esta reproducibilidad es útil. Muchos videojuegos clásicos aprovechan esto, algunos usan la hora del sistema como semilla o incluso las tablas predefinidas de números supuestamente aleatorios. Para el jugador casual parecía azar puro, pero no lo era. De hecho, los speedrunners, jugadores expertos que explotan cada truco, aprendieron a manipular esta secuencia deterministas. En ciertos juegos de Pokémon Game Boy se descubrió la semilla de Super RNG y los jugadores podían cronometrar el momento exacto de resetar la consola para obtener un resultado deseado, ¿vale? Con eso podían toparse con ese Pokémon brillante tan raro. Y juegos más antiguos literalmente tenían una lista de fija de números. El Doom original recorría una tabla de valores aleatorios determinados, lo que permitía grabar repeticiones solo guardando las acciones del jugador, ya que en realidad el azar del juego siempre era siempre el mismo en igualdad de condiciones. En resumen, si el algoritmo y las semillas son conocidos, no hay sorpresa. Bien, vamos a continuar. Si interrumpió, pero vamos, continúo. Bien, la seguridad y criptografía. Esa predecibilidad es veneno puro. Imagina que tus servidores se generan números aleatorios para crear claves criptográficas y un atacante averigua qué PRNG utiliza y con qué semilla podría predecir todos los números y deducir las claves secretas. De hecho, ha habido casos reales catastróficos. Una mala implementación de Debian en 2008 dejó el generador de OpenSSL casi sin entropía, produciendo solo 65.536 posibles claves diferentes, un rango pequeñísimo que los atacantes podían explotar fácilmente. Moraleja, sin aleatoriedad verdadera, la seguridad se ve afectada de forma grave, ¿vale? Fuentes de entropía, cuando el ordenador hace trampa, ¿vale? Vamos a hablar de esta fuente, de qué pasa cuando el ordenador hace trampa. Dijimos que un sistema informático por sí solo es determinista. ¿Cómo obtenemos entonces la entropía? Es decir, la impredecibilidad. Pues haciendo trampa, aprovechando elementos externos o físicos. Aquí es donde entra en juego la hora del sistema
los eventos hardware y sobre todo el ruido. Muchos sistemas operativos recogen pequeñas variaciones que son esencialmente impredecibles: el retardo entre pulsaciones de teclado, los movimientos del ratón, la fluctuación en los tiempos de respuesta del disco, paquetes de red, etcétera. Todos esos eventos contienen un poco de caos. El kernel Linux, por ejemplo, junta estas cositas en una bolsa de entropía que está en div random y de ahí produce números aleatorios de alta calidad. Un método clásico, aunque no seguro para la criptografía, es usar la marca de tiempo actuar como semilla. Por ejemplo, en C es típico el SRAM time null. Cada ejecución del programa usa una semilla distinta dependiente de la hora en el PRNG. Para propósitos generales puede servir, tus números parecen diferentes cada vez, pero ojo, la hora del sistema es predecible o al menos acotada a un rango. Un atacante podría adivinar aproximadamente cuándo se generó la clave y acortar brutalmente el rango de búsqueda. En sistemas serios, confiar solo en la hora sería temerario. En resumen, las computadoras tradicionales dependen de fuentes externas de entropía. Para inyectar azar real, sin esta inyección solo tiene pseudo aleatoriedad. Veamos cómo se implementan las arquitecturas modernas, que son el cerebro de la mayoría de nuestros ordenadores, que son x86 y ARM, que incluyen tanto PC como celulares. Las CPU modernas de Intel y también las de AMD incorporan su propio generador de azar a nivel de hardware. Intel produjo alrededor de 2012. Intel introdujo alrededor del año 2012 una tecnología llamada Intel Secure Key, que añadió la instrucción especial RDRAM en sus procesadores Ivy Bridge. ¿Qué hace RDRAM? Básicamente es como una caja negra dentro del CPU que devuelve un número aleatorio de 16, 32, 64 bits cada vez que la llamas. Generado por hardware dentro del propio chip, este generador está sembrado por una fuente de entropía on chip, es decir, dentro del mismo procesador hay un circuito dedicado a producir bits aleatorios a partir de fenómenos físicos electrónicos. AMD se sumó a la fiesta un poco después e implementó RDRAM en su CPU a partir de 2015 aproximadamente, y así en tanto como en Intel como AMD existe esta instrucción mágica. Un par de años más tarde, Intel añadió otra instrucción relacionada, RDSIC, mientras que RDRAM te da directamente un número pseudo aleatorio de alta calidad. La instrucción RDSIC está pensada para obtener valores de entropía cruda más adecuados para sembrar otros PRNGs. En otras palabras, RDSIC proporciona datos más frescos de la fuente de ruido de hardware, que luego vos podéis mezclar en tu propio algoritmo aleatorio si queréis. De hecho, RDSIC te garantiza que el valor proviene de una fuente de entropía de hardware con suficiente aleatoriedad acumulada apto para usarse como semilla en un PRNG seguro. Entonces, ¿cómo funciona el truco dentro del CPU? Intel no revela todos los detalles, pero sí sabemos que lo esencial: dentro del procesador hay un circuito no determinista. En el caso de Intel es un oscilador o circuito autocronometrado que corre independientemente del reloj principal, aprovechando el ruido térmico del silicio y otras incertidumbres electrónicas para generar bits aleatorios. Imagínalo como dos diminutos relojes corriendo a destiempo y chocando. Estas variaciones producen ceros y unos impredecibles. Según datos publicados, la fuente de entropía RDSIC saca bits aleatorios a alrededor de 3 GHz a partir del ruido electrónico, una locura de velocidad suficiente para alimentar un flujo constante de aleatoriedad. Luego estos bits pasan por un condicionador criptográfico. Intel usa un generador pseudo aleatorio criptográficamente seguro, CSMPRNG, integrado que se vuelve a sembrar constantemente con la entropía nueva. Esto sigue un modelo de diseño en cascada y el ruido físico alimenta un PRNG interno robusto y así obtenéis velocidad y calidad a la vez. RDRAM te da una salida de ese PRNG interno, mientras que RSZ te da directamente los bits de la fuente de ruido acondicionada para usarlo como semilla externa. Todo este sistema está diseñado según estándares de seguridad, auditado por terceros y pensado para producir números que pasan pruebas estadísticas de aleatoriedad y resisten ataques. Desde el punto de vista del programador, usar RDRAM y RDSEC es sencillo. Por debajo del hardware
se encarga de la aleatoriedad, por eso sistemas operativos y librerías suelen aprovecharlo si está disponible. Por ejemplo, en Linux el driver de random puede mezclar RDRAM en su pool de entropía. En Windows, el sistema de CryptoAPI también aprovecha fuentes de hardware si existen combinadas con otros datos del sistema. En definitiva, en x86, 64 y en x64 disponemos de aleatoriedad asistida por hardware. ¿Es esto verdaderamente aleatorio o determinismo disfrazado? Bueno, aquí es donde nos ponemos filosóficos. El algoritmo interno PRNG es determinista, pero está continuamente influenciado por inyección de entropía física real. Es decir, no es puro software, hay un ruido electrónico impredecible metiendo la cuchara a cada rato, haciendo que la secuencia no sea repetible ni predecible. Mientras el circuito de ruido funcione bien y no pueda ser controlado por nadie, podemos considerarlo aleatoriedad genuina, al menos en el sentido práctico de que nadie pueda adivinar su resultado. No obstante, cabe mencionar que ha habido preocupaciones. Por ejemplo, en la comunidad Tech se preguntó si agencias de inteligencia podrían haber influido en el diseño para predecirlo. No hay evidencia concreta de eso en RT-RAM y los análisis independientes. No han encontrado puertas traseras obvias, pero la desconfianza inicial hizo que estos sistemas abiertos mezclaran varias fuentes por si acaso. A la teoría es ARM. Bien. En la vereda de enfrente tenemos ARM. ARM, para quien no lo sepa, son los procesadores que utilizan los móviles y las consolas portables. Bueno, portables, ya no se utiliza PSP y Game Boy Advance ninguno de estos, pero vamos, ARM es lo que utilizan las tablets y y los móviles. La arquitectura es una arquitectura muy dominante en este sentido, smartphones, tablets, etcétera, y un montón de dispositivos embebidos. ¿Qué pasa con la aleatoriedad allí? Históricamente, a diferencia de Intel, la arquitectura ARM no incluía un generador de números aleatorios estandarizado en el núcleo de la CPU, es decir, no había un equivalente directo a RDRAM en todos los chips de ARM, pero muchos System of Chip, CSOC, los que fabrican, digamos, de que ARM tiene, digamos, vende la licencia digamos, de lo que, de su arquitectura, no vende el microprocesador en chip. Bueno, pues estos fabricantes sí traían su propio módulo de hardware para la aleatoriedad. Al ser periférico externo al CPU, Core, no, todo el mundo sabe cómo funciona el sistema of chip, el SOC, ¿vale? Cada fabricante implementaba el suyo a su manera, con su controlador de dispositivo. Por ejemplo, Samsung Exynos incorporan un generador aleatorio de hardware y lo mismo con Qualcomm, Broadcom, etc. En controladores ARM, Cortex-M, es común que los modernos más avanzados integren los TRNGs de hardware junto con aceleradores criptográficos. En resumen, el módulo de ARM, la aleatoriedad real existía, pero como un accesorio, no como parte del set de instrucciones universal. Esto comenzó a cambiar recientemente en las últimas versiones de la arquitectura ARM8 de 64 bits. Añadió por fin una instrucción especial para números aleatorios a partir de ARM 8.5 y siguientes de 64 bits. Si el procesador implementa las características FIT-RNG, los desarrolladores pueden usar la instrucción RNDR, que es una variable de la RNDRS, para pedir el receipt, es decir, la semilla aleatoria, para obtener un valor aleatorio de 64 bits directamente en un registro. Es análogo a los RDRAM y RDSIC. De hecho, en el de RNDR llena por completo el registro X0 con un número aleatorio con un generador aprobado y RNDRS fuerza a renovar la semilla del generador, similar a RDSI. Esto significa que los nuevos procesadores, la nueva CPU ARM 64 bits que soporta esta característica ya tienen RNG integrado a nivel de instrucción. ¿Y cómo genera azar? Sí, pues similar al concepto. Dentro de Chi habrá algún origen de entropía acoplado a un algoritmo determinístico seguro que se entregan los valores finales. ARM no suele divulgar detalles públicamente de la implementación, eso queda en los fabricantes de chips, pero podemos asumir que usan técnicas equiparables a Intel, fuentes de ruido analógicas como base, por eso se les suele llamar TRNG, TrueNRNG
si cumplen criterios de impredecibilidad física. Si tu dispositivo ARM no tiene RNDR, seguramente el sistema operativo esté recurriendo a otro método, ya sea un periférico generador de aleatorios presente en el SOC o en ausencia de hardware dedicado a la ya mencionada recuperación de entropía del sistema. Por ejemplo, muchos routers o placas de desarrollo han usado durante muchos años trucos como medir la variación del reloj en la CPU, jitter o la duración de operaciones como acceso a memoria para obtener bits aleatorios. Un caso curioso es la Raspberry Pi incorporó en versiones antiguas un sencillo circuito de ruido en el chip, un diodo Zener que producía el ruido eléctrico, conectado al procesador para que Linux tenga entropía de arranque. Creativo, ¿no? En otros casos se emplean módulos externos, existen dispositivos USB que uno puede comprar llamados HRNG, que literalmente vomitan bits aleatorios de alta calidad obtenidos de algún fenómeno físico. En definitiva, la situación de ARM ha pasado de depender de soluciones ad hoc de cada fabricante a contar ya con una instrucción estándar en chips modernos. Esto es una gran noticia para la consistencia. Aplicaciones multiplataforma podrán acceder a la aleatoriedad de hardware de forma similar tanto en x86 como en ARM. Y para usuarios significa que nuestros teléfonos y gadgets tendrán mejores fuentes de números aleatorios para proteger como claves de cifrado, tokens, handshakes seguros sin tener que confiar únicamente en software. ¿Realmente es aleatorio o es un truco determinista? Bien, volvamos a la pregunta filosófica central. ¿Existe la aleatoriedad pura en la informática tradicional? Estrictamente hablando, dentro de los límites de un algoritmo puramente determinista, no. Un programa de computadora clásico no puede inventar aleatoriedad de la nada, solo puede generar pseudo aleatoriedad siguiendo sus reglas. Cualquier número producido así estará predeterminado por la semilla y el algoritmo. Si repetís las mismas condiciones, obtendrá el mismo resultado siempre. La única forma de introducir incertidumbre genuina, como vimos, es conectándose con el mundo físico, leer algo cuyo valor no podamos predecir de antemano, es decir, obtener entropía de algún fenómeno natural, complejo o caótico. En los ejemplos que discutimos, el ruido electrónico a nivel de transistores, la hora exacta en que el usuario mueve el ratón, la fluctuación térmica, esas cosas no están bajo el control del programa ni del atacante en un principio. Por eso se consideran aleatorias para fines prácticos. Incluso esos fenómenos físicos podríamos debatir si son verdaderamente aleatorios o solo caóticos. Por ejemplo, el ruido térmico o jitter de un reloj electrónico son fenómenos clásicos que en teoría, si conociéramos perfectamente el estado del universo, quizás podríamos predecir. No son aleatorios intrínsecamente, simplemente son complejos y sensibles a condiciones ocultas para nosotros. Son indiscernibles de la aleatoriedad, por eso en la literatura a veces se le llama NRBG, Non-Deterministic Random Bit Generator o RNG, físico, indicando que nos sirve, que nos sigue un algoritmo determinista conocido, aunque vengan de algo no fundamentalmente aleatorio, en el sentido físico profundo. Y la buena noticia es que a efectos de la seguridad nos da igual mientras nadie pueda predecirlo o reproducir la voluntad. Es aleatorio es suficientemente aleatorio, ¿vale? De hecho, los estándares permiten que un TRNG esté basado en fenómenos clásicos siempre que pase test estadístico estrictos y sea predecible. Y sea impredecible, perdón. Ahora bien, existe otro nivel de aleatoriedad, si es hasta donde sabemos absolutamente fundamental, la aleatoriedad cuántica. Hablamos de procesos cuánticos donde ni la propia naturaleza sabe el resultado por adelantado, como la desintegración de un átomo radioactivo o el camino que toma un fotón al atravesar un cristal semitransparente. Estos elementos se consideran aleatorios verdaderos en el sentido más puro. No hay variable oculta clásica que podamos medir para predecirlo según la mecánica cuántica. Generadores cuánticos de número aleatorio, la nueva frontera. En los últimos años la tecnología ha avanzado al punto de poder integrar fuentes de azar cuántico en dispositivos cotidianos. Los generadores cuánticos de números aleatorios, QNRG, usan fenómenos cuánticos impredecibles para producir bits. Un ejemplo impresionante sería la serie de smartphones Samsung Galaxy Quantum lanzado en Corea.
Estos teléfonos incluyen un chip QRNG minúsculo desarrollado junto a ID Quantic que genera números aleatorios basados en la física cuántica. ¿Para qué queremos un teléfono con eso? Para reforzar la seguridad. Este chip cuántico garantiza que, por ejemplo, las claves para cifrar los datos o autenticar transacciones sean realmente impredecibles, incluso frente a futuros ataques de computadoras cuánticas. Samsung integró este chip con su plataforma de seguridad, Samsung Canon, creo que se quería decir, para cosas como generar claves de un solo uso, inicializar la encriptación de almacenamiento, etcétera, con una confianza altísima en que nadie puede predecir esos números. La llegada de los QNRG al mundo comercial es una señal de que la industria busca la autoridad cada vez más fuerte y empresas especializadas ofrecen dispositivos que conectas por USB o PCI Express y escupen bits cuánticamente aleatorios. Incluso hay servicios en la nube que te permiten obtener números aleatorios cuánticos a través de una API. Suena a ciencia ficción, pero es real y no solo se trata de hardware, bueno, de hardware exótico. Científicos logran integrar fuentes cuánticas en chips de silicio a velocidades altísimas. ¿Ahora qué significa que la aleatoriedad clásica de antes ya no sirve? Bueno, perdón, es que me trabo. ¿Significa esto que la aleatoriedad clásica de antes ya no sirve? No, en la práctica, tanto un buen TRNG clásico como un QRNG cuántico cumplen el objetivo de dar números impredecibles. Lo cuántico simplemente nos da una certeza teórica adicional de indeterminismo fundamental. Pero ambos tipos, si están bien hechos, pasan las mismas pruebas estadísticas de aleatoriedad y son indistinguibles de los resultados. De hecho, muchos sistemas combinan fuentes y podrían mezclar bits de un generador de ruido electrónico con un bit de un generador cuántico para tener lo mejor de ambos mundos. Al final, lo importante es la calidad, no la cantidad de entropía que aporte. La seguridad informática depende enormemente de la aleatoriedad. Cada vez que ves un candadillo en tu navegador o un HTTPS, envías un mensaje cifrado o que tu app de banco te genera un código de un solo uso, detrás hubo números aleatorios en acción, son el ingrediente secreto para la generación de claves criptográficas. Las claves deben ser impredecibles si alguien puede siquiera acotar las posibilidades de tu clave privada porque tu RNG era débil. Los atacantes podrían realizar ataques de fuerza bruta mucho más rápido. Vectores de inicialización. Y Nonce, muchos protocolos necesitan valores únicos aleatorios para iniciar cifrados y para etiquetas únicas. Si se repiten o son adivinables, se abren puertas a ataques. SALS y token de sesión, los tokens que te asigna un sitio web para mantener tu sesión, deben ser aleatorios para que un atacante no pueda suplantarte la identidad adivinándolo. Lo mismo ocurre con SALS usado para hashear contraseñas. Si fueran constantes o predecibles, perderían efectividad. One-time paths y verificación de autenticidad. El sistema de cifrado de flujo o OPT necesitará una secuencia verdaderamente aleatoria tan larga como el mensaje. Si no lo es, el cifrado podría ser vulnerable. Cualquier debilidad en la generación de números aleatorios suele traducirse en vulnerabilidades críticas. Para ejemplificar, en 2010-2011 se descubrió que muchos dispositivos embebidos, routers, llaveros RSA, etcétera, estaban generando las claves SL que no eran realmente aleatorias. El resultado, miles de claves privadas eran predecibles y fueron recopiladas en proyectos públicos, pues que esos datos podrían romper comunicaciones supuestamente seguras. Otro caso, en Android allá por 2013, una falla en el RNG utilizado por algunas billeteras de criptomonedas hizo que las firmas digitales en transacciones Bitcoin reutilizaran valores aleatorios, lo que permitió a atacantes deducir las claves privadas y robar fondos. Y recordemos el caso de Debian 2008 que mencionamos. Bastó que las semillas del RNG se redujera drásticamente por un bug para comprometer montones de claves SSH y certificados. Moraleja, no importa qué cifrado súper sofisticado uses, si tus números aleatorios en realidad no lo son, todo el castillo en naipes se derrumba. Así de simple, por eso los estándares de la industria y las buenas prácticas hacen tanto énfasis en usar RNG seguros. Para todo el material sensible y los desarrolladores, aunque no estén creando software de seguridad, deben ser conscientes si usan números aleatorios para, digamos, un juego de apuestas. No metas un RAM,
cutre semillado con la hora. Usa recursos que el sistema te da, como librerías criptográficas, dev o random en Linux o CryptoGen random en Windows, que bajo el capó ya emplean estas fuentes de verdad aleatorias. Pues bueno, las conclusiones, ¿no? ¿Existe la aleatoriedad en la informática? En los sistemas tradicionales la aleatoriedad pura no brota espontáneamente de algoritmos deterministas. Lo que hacemos es analizar la aleatoriedad del mundo físico hacia nuestras máquinas, ya sea el tic-tac regulado en un oscilador electrónico, el pulso de un átomo excitado o el hardware y la hora o la hora y el día en el que se hace la clave, ¿no? En fin, voy a dejar hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis entretenido. Si es así, podéis dejar vuestro like y podéis dejarme en los comentarios si qué os ha parecido, ¿vale? Sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.